Buenas noches para todos, un saludo fraterno para todas las personas que nos han estado acompañando en este segundo taller bíblico. De manera especial le damos un saludo a las personas que nos acompañan en esta noche, en el cuarto día de nuestro taller. Y que es un día especial porque comenzamos el tercer momento del taller bíblico, que tiene como título un acercamiento general a la persona de Jesús en el Evangelio de Mateo. Hoy de manera especial tendremos un tema que tiene como título Preparando el camino hacia el reino, el bautismo y la tentación. Este tema será dirigido por la hermana Daisy Ropero Muñoz, quien es hermana dominica de Santa Catalina de Siena. La hermana es magíster en Teología Bíblica de la Universidad San Buenaventura. Ha tenido una larga trayectoria, tanto académica como pastoral, como docente de la Universidad Santo Tomás. En la misma universidad ha sido líder de la proyección social en el ámbito de la teología y ha sido docente de áreas bíblicas en pequeñas comunidades en la diócesis de Engativá. Actualmente la hermana Daisy se desempeña como docente del Centro Bíblico María de Magdala de su congregación, además que hace parte o es miembro de la Comisión Teológica de la CRC y es coordinadora de pastoral y rectoría del Colegio El Rosario, acá en Funza, de su congregación. Pues los invitamos a disponernos a este tercer momento, pues que se nos ha preparado con mucho cariño y que sé que la hermana pues se ha dispuesto para compartirlo con nosotros. Reciban un saludo muy especial. Mi nombre es Sor Daisy Ropero Muñoz, de la Congregación de Dominicas de Santa Catalina de Siena, y hoy me siento privilegiada al poder hacer parte de esta misión tan interesante que tienen nuestros hermanos vicentinos. Ellos han procurado alimentar a su pueblo con esa enseñanza bíblica. Y en esa enseñanza bíblica también de algún modo me han hecho partícipe. Tengo este privilegio porque aquellos que están allí en casa, desde el lugar donde están escuchando, pues vamos a emprender juntos un recorrido. En este mes de septiembre, dedicado a la palabra, vamos juntos a adentrarnos un poquito a ese gran escenario. Entonces, sin más preámbulos, los invito por favor para que busquemos una Biblia, la Biblia que tenemos allí en casita. Bien, vamos a buscar la Biblia. Después de tenerla en nuestras manos, nos vamos a ubicar en el Nuevo Testamento. ¿Por qué en el Nuevo Testamento? Porque estamos estudiando el Evangelio de Mateo. Ahora nos vamos a ubicar en el capítulo 3. Capítulo 3. Y nos vamos a dirigir del versículo 13 hasta el 17. Esa será una escena que tiene relación con la siguiente escena en el capítulo 4, versículos 1 al 11. Las tentaciones de Jesús en el desierto. Y nos vamos a mover en esos dos escenarios. Por un lado, el bautismo de Jesús y por el otro, las tentaciones de Jesús en el desierto. Iniciemos, por favor. Como en casa tienen su Sagrada Escritura, me permito desde aquí hacer una lectura, pero también van a observar la imagen donde encuentran el texto bíblico. Por entonces se presentó Jesús, que venía de Galilea al Jordán, a donde Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan trataba de impedírselo y le decía: yo soy el que necesita ser bautizado por ti. ¿Y vienes tú donde mí? Jesús le respondió: deja ahora, pues conviene que así cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Una vez bautizado Jesús, salió del agua. En esto se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y venía sobre él. Y una voz que salía de los cielos
decía: este es mi Hijo amado en quien me complazco. Después de tener esta lectura, vamos a emprender ese recorrido. Ante todo, nos encontramos con una escena en la cual Jesús se desplaza desde Galilea al río Jordán. Allí va a vivir una experiencia muy importante. Estamos ante una escena preciosa, porque es el encuentro de dos hombres, Jesús y Juan. En ese encuentro, juntos, se hacen partícipes de una misión. En ese instante, Jesús va a iniciar su predicación. ¿Cómo lo hace? A través de una palabra que es escuchada. ¿Y cómo se escucha esa palabra? Por medio de un signo importante, la voz. Esa voz, con una exclamación tan profunda: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. ¡Qué bella expresión! Es Dios quien exalta a su Hijo, porque se complace en Él. ¿Qué hace que Él se sienta complacido? Por las obras que realiza, porque se une en los sufrimientos, por todo lo que dice, complace a su Padre. Aquel que está siendo bautizado no es cualquier persona, es el Hijo de Dios. Y hay un gesto humano, pero al mismo tiempo divino, en el que se empieza una misión con el impulso del Espíritu. Acá los signos son muy importantes. Dos sujetos, dos personas se encuentran y resulta que cada una tiene una misión. Y en esa misión aparecen unos signos. La voz, que es oída por aquellos que estaban a su alrededor. En un imaginario vamos a ubicarnos en ese lugar. Está el río Jordán con Juan, Jesús, Juan bautizando a Jesús, y de pronto hay un encuentro filial entre el Padre y su Hijo. Se escucha una voz, escuchan la voz quienes están allí, la comunidad, y esa voz tiene un mensaje concreto: es mi Hijo amado en quien me complazco. Juan sabe que con esta manifestación empieza un tiempo especial para Jesús. Empieza su misión. Ahora ese bautismo es con fuego y es con espíritu. Juan está obedeciendo a Dios porque bautiza a Jesús. Y en ese momento está renunciando a su voluntad. Sabe que ante ese personaje con quien está justo allí de frente, no es cualquier persona, es el enviado. Y sin embargo renuncia a su voluntad de creerse incapaz. ¿Por qué? Porque está siendo guiado por una misión. Por otro lado, en esa filiación entre el Padre y el Hijo, aquellos signos donde se va a mezclar el agua y la palabra. Agua y palabra. Dos signos que juegan un papel importante en realizar la voluntad de Dios. Nos encontramos con un Jesús obediente. ¿Obediente a quién? Al Padre. En una actitud humilde, porque está siendo bautizado por un hombre, siendo él el Hijo de Dios. En medio de su condición de hijo, nos está mostrando un camino, como lo que vemos aquí en este fondo, un camino que es trazado por ese querer ser obediente a la voz de su papá.
Pero ¿de qué manera llega primero, el espíritu y la voz? El espíritu de una manera silenciosa, de tal forma que se posa en Jesús, y luego irrumpe el sonido de esa voz con un mensaje concreto. Estos dos signos hacen parte, más que de un acontecimiento, de una experiencia profunda, donde está Juan, está Jesús, pero en un instante de tiempo hay un encuentro íntimo entre un padre y su hijo. Y en ese momento también hay una expresión. A esto le vamos a llamar una experiencia. En Mateo estamos apreciando una escena de encuentro personal que se va tejiendo en medio del misterio en un mensaje claro también para nosotros, diciente, contundente. Dios está encomendando una misión a su Hijo. ¿Pero de qué forma? Impulsado por su Espíritu. Cuando Jesús recibe el Espíritu de Dios, su Padre, está capacitado para emprender esa misión. Y al mismo tiempo, una misión que se va realizando en un contexto concreto. ¿Qué podríamos decir de este bello pasaje bíblico para nuestra vida? Jesús conduce su misión desde aquella obediencia a su Padre y le realiza con esa fuerza del Espíritu, con esa obediencia. Podríamos decir que este mensaje lo podemos llevar a nuestra vida cotidiana y aplicarlo. Para eso hacemos un estudio bíblico, para eso nos acercamos a una perícopa, en este caso, Mateo, en el capítulo 3, versículos 13 al 17, y luego tratamos de encontrar un mensaje para llevarlo a nuestra vida práctica. ¿Qué podemos rescatar? La necesidad de mortificar la propia voluntad para darle paso al querer de Dios, que en otras palabras es hacer la voluntad del Padre. Emprender una misión, pero no solitos, sino guiados por el Espíritu Santo, iluminados por Él, animados por esa voz que nos recuerda que en cada una de nuestras obras estamos llamados a complacer al ejemplo de Jesús, a nuestro Padre, complacerlo en nuestras acciones, complacerlo en nuestras palabras, complacerlo en cada instante que hace parte de nuestra existencia. ¿Dónde está la misión? La misión la tenemos al lado de las personas con quienes estamos compartiendo. ¿Cuándo? Cuando renuncio a mis propios egoísmos, cuando renuncio a mi propia voluntad y me dono a esa voluntad del Padre. Y todo esto me va llevando a una coherencia, nos lleva a ser unas personas coherentes. ¿Con cuál referente? Con el referente de Jesús, que somete en ese instante del bautismo su voluntad a la voluntad que se manifiesta a través de esa voz. Entonces, podríamos decir que de esta escena que hemos recorrido juntos en esta primera perícopa, consiste en recordar constantemente que siempre contamos con la fuerza del Espíritu Santo. Y cuando permitimos que Él se pose sobre cada uno de nosotros, vamos a emprender una misión. Y deja de ser cualquier misión, porque ahora nos encontramos con la misión que es encomendada por nuestro Padre. ¿En dónde? En el contexto de nuestro diario vivir. ¿Con qué fuerza?
con la fuerza del Espíritu Santo. Que esta sea una oportunidad para emprender una misión allá con la familia que tienes, no con otra. Es esa la familia que tienes, con la comunidad a la que haces parte. Y ahora con esas personas concretas que hacen parte de tu vida familiar, de tu contexto laboral, en fin, de todos los escenarios que tienen que ver contigo. De esta manera, los invito para que, guiados por esa luz del Espíritu Santo, podamos descubrir cuál es la misión que debemos realizar y ser conscientes que estamos capacitados por la fuerza del Espíritu Santo. Después de haber recorrido el bautismo de Jesús, nos vamos a adentrar a otra escena que, como lo dije inicialmente, partimos del capítulo 1, versículo 1 al 11. Allí en casa, como ustedes están muy juiciosos y juiciosas con esa lectura, me permito también desde aquí hacer esta lectura, pero ustedes me van siguiendo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de hacer un ayuno de 40 días y 40 noches, sintió hambre. El tentador se acercó y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Mas él respondió: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó consigo a la ciudad santa, lo puso sobre el alero del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, a sus ángeles te encomendará y en sus manos te llevarán, para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le contestó: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. De nuevo, lo llevó consigo el diablo a un monte muy alto. Le mostró todos los reinos del mundo y su gloria, y le dijo: todo esto te daré si te postras y me adoras. Le dijo entonces Jesús: apártate, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. El diablo finalmente lo dejó, y entonces se acercaron unos ángeles y se pusieron a servirle. Bien, después de hacer esta lectura, tomamos un momento para la reflexión. Esta escena, en relación con la anterior, nos muestra esa filiación divina, y aquí una filiación en una nueva experiencia. Jesús es tentado para ser probado en la confianza hacia su Padre. Nos encontramos ante un Jesús que está afrontando unas tentaciones. No está huyendo, como tampoco está cayendo en ellas. No, por el contrario, las está superando. De este modo, Jesús está en batalla. Y está en batalla porque fue impulsado por el Espíritu al desierto. Si nos damos cuenta, en el bautismo es llenito del Espíritu Santo para emprender una misión, realizarla. Aquí el Espíritu también lo va a conducir, pero al desierto. En este lugar se va a encontrar con un personaje, como lo vemos aquí en la Sagrada Escritura, que lo va a referir como el diablo. ¿Y quién es el diablo? El opositor, y le vamos a llamar el antagonista, aquel que se va a oponer a ese plan de Dios. Pero
¿Qué tiene también Jesús como coraza? Que Él es conocedor de la Sagrada Escritura. Y ante aquellas tentaciones, ante aquellas palabras del antagonista, Jesús va a responder desde el conocimiento de la Sagrada Escritura, pero no solo del conocimiento, sino de esa vivencia profunda de lo que está allí escrito. El Espíritu de Dios conduce al lugar de tentación. Traigamos juntos esa imagen del desierto. En el desierto hay precariedades, hay necesidades. El ambiente de desierto es difícil, el solo ambiente de desierto. Y ahora sumemos a ese ambiente un personaje, el antagonista, por lo cual es mucho más difícil ese momento. Pero aquí nos encontramos con un Jesús que renuncia a esas propuestas. Una de las propuestas a realizar un milagro. Sabiendo que puede hacerlo, renuncia porque esa voz que está escuchando no es la de su Padre. Por tanto, no realiza el milagro que su opositor le está pidiendo. Al mismo tiempo hay un Jesús obediente. No se inclina bajo su voluntad, sino bajo la voluntad de su Padre. Aunque está queriendo inferir en todo momento, el antagonista, incluso en el libre albedrío de Jesús, quiere también dominar y poseer. Pero como Jesús está llenito de ese espíritu, entonces cada decisión, cada palabra nos está mostrando esa filiación con Dios su Padre, en esa obediencia, en esa disposición, en esa subordinación a su papá. Pero, ¿qué propuestas también encontramos en esta escena? Nada más y nada menos que la discordia y la apostasía. Son justo esas actitudes que en el ser humano, al permitirlas, se rompe de inmediato el plan de Dios. ¿Por qué razón? Que justo en el momento que Jesús va a iniciar esa misión, aparece el enemigo para destruir, para romper. ¿Y cuál es la actitud que reina y sobresale en Jesús? El rechazo. El rechazo por completo a todo aquello que no está en el orden de Dios. ¿Y de qué manera lo hace? Confiando plenamente en la providencia. Confía tanto en Dios que él espera en su papá que va a actuar con su providencia divina. De esta manera podemos encontrarnos con un Jesús completamente radical, y en esa radicalidad deshace esos planes del antagonista, esos planes del diablo, como lo vemos aquí en la Sagrada Escritura. Por eso es la oportunidad para hacernos unas preguntas y mirar de algún modo qué puertas hemos abierto a la tentación. Darle nombre a las tentaciones. Mirar a nivel cronológico desde qué, digámoslo así, momento le doy cabida a ciertas situaciones que en mi interior me llevan de alguna forma a romper, a dañar ese querer de Dios en mi vida personal. ¿Cuáles son esos instrumentos de batalla que tiene Jesús en el lugar del desierto? Conoce y vive en orden a la Sagrada Escritura. Por lo tanto, sus respuestas siempre están permeadas por ese querer de Dios.
2. Es dócil al Espíritu Santo. Sin docilidad, sin esa gracia, sin esa fortaleza, fácilmente podemos sucumbir. 3. Afronta las tentaciones. Y aquí me quiero referir a una palabrita que hemos visto en aquellas imágenes, y es la resiliencia. De esa situación difícil no se cae en ella, sino que se supera, se afronta. ¿Y por qué se afronta? Porque hay un convencimiento pleno de lo que se está haciendo por un alguien, que es nuestro Padre. Se reconoce siempre a Jesús como único Dios, siempre, no hay otros, es Él de quien procede ese poder. Y por último, podríamos decir que se confía plenamente en la providencia divina. Podemos rescatar estas enseñanzas de Jesús en este bello pasaje que hemos recorrido y regalarnos un espacio para dar respuesta a estas preguntas que les voy a dejar como guía y que nos van a permitir confrontarnos con nosotros mismos. Preguntas que emergen del mismo texto bíblico que hemos recorrido. Después de dar respuesta a estas preguntas, pedirle al Espíritu Santo que nos ayude para que siga siendo ese impulso, esa fortaleza que nos va a ayudar a hacer la voluntad de nuestro Padre y no nuestra propia voluntad. En definitiva, el problema no es que haya antagonistas en nuestro camino, el problema es qué hago yo con ese antagonista que sale a mi paso diariamente. No es el problema que hay un antagonista, es qué decido hacer con mi voluntad. Quiero de esta manera cerrar este espacio y agradezco mucho su atención. Espero que haya sido un aporte para continuar nuestros espacios reflexivos. Muchísimas gracias.